Bueno, aparte de profe, señor o maestro, podéis llamarme Adrián García. Me llamo Adrián García. Mil gracias por compartir este ratito conmigo. La idea de esta hora es pues que os llevéis una pequeña píldora de qué es el marketing de verdad y sobre todo que veáis lo que se da en el módulo de marketing de ISIE y animaros ya desde ya a, si no habéis empezado ya el programa de ISIE que incluye el módulo de marketing, pues empezadlo, que merece muchísimo la pena. No solo por la parte de marketing, que es la que me toca, sino por la cantidad de contenidos útiles que se dan. Os voy a empezar la charla con una afirmación que probablemente haga que me retiren el carnet de consultor. La inmensa mayoría del marketing que hacéis, los que tenéis empresas, o del que hacen las empresas, o del que veis hacer a vuestra competencia, es tirar el dinero a la basura. Eso es lo que hace el 90% de la gente que hace marketing. Y ahora, después de esta afirmación grandilocuente, os cuento el porqué. Pensadlo un poco. Vivimos en una era de distracción continua. Todo el día redes sociales, publicidad, internet, Netflix con anuncios, ¿no? El ser humano medio recibe hoy unos 10.000 impactos publicitarios cada día. Desde que apagáis el despertador del móvil hasta que cerráis Netflix por la noche, tu cerebro está siendo bombardeado. ¿Vale? Publicidad, publicidad, compra, compra, ideas. No solo te están vendiendo objetos, sino también te están vendiendo ideas, opiniones, ¿no? Nada más que recordar aquel caso tan crítico de Facebook, ¿no? Que tuvo una injerencia en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Al conseguir que le apareciesen a un montón de usuarios, pues la opinión que querían meter ahí en su cabeza, ¿no? Y entonces, ¿qué ha hecho tu cabeza después o sea, ya agotada de tanto impacto publicitario? Pues desarrollar un mecanismo de protección, ¿no? Que se llama ceguera selectiva, ¿no? Hemos aprendido a ignorar automáticamente todo lo que huele a anuncio y todo lo que molesta y todo lo que pensamos que nos está vendiendo cosas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tú que quieres vender tu producto o tu servicio o que quieres destacar, lo tienes más difícil que nunca. Lo siento, pero estamos en una era de saturación. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tu mensaje es: somos líderes en el sector, tenemos 20 años de experiencia, ofrecemos soluciones integrales de máxima calidad, eh, estás emitiendo una cosa que yo llamo música de ascensor. ¿Vale? ¿Qué es la música de ascensor? Bueno, pues esta música que tenéis ahí de fondo, eh, que está muy bien, no molesta, pero nadie le presta atención. A tu cliente le da exactamente igual si tu experiencia, si eres líder, eh, tu cliente, como tú, se levanta por las mañanas pensando en sus propios problemas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues os voy a enseñar algo que ya sabéis. ¿Ve? Entonces, dicho esto, casi nadie lo utiliza, ¿no? No vengo a enseñaros a engañar, de eso no va el marketing. En la primera clase del módulo siempre pregunto: ¿qué pensáis que es el marketing? Y entonces hay gente que me dice: pues es estafar, es convencer a la gente de que compre cosas que no necesita y cosas como estas, ¿no? Bueno, pues no. Yo no vengo a enseñaros a engañar a nadie, no os voy a dar trucos ninja para hackear el algoritmo de Instagram, sobre todo porque los algoritmos cambian cada día, ¿no? Yo vengo a hablar del único algoritmo que no ha cambiado en 2000 años de historia, que es el cerebro humano, ¿vale? Vamos a aprender a aplicar algo que en el mundo en vuestra vida personal sí aplicáis, o espero que apliquéis, ¿eh? Pero en el mundo empresarial, pues la gente se olvida de aplicar, ¿no? Que es la empatía radical, ¿no? Os voy a enseñar cómo dejar de interrumpir a la gente y empezar a convertirse en la solución que están buscando, ¿no?
Y además os lo voy a demostrar con números, ¿vale? Para que vuestro negocio deje de ser un barril sin fondo y además empiece a ser rentable. ¿Qué es el marketing? Esta es la frase que yo creo mejor lo define, ¿no? Más allá de las definiciones categóricas, ¿no? que hay de libros de marketing, para mí es esta, ¿no? Es el arte de entender a la otra persona tan bien que el producto o la idea que le estás ofreciendo le encaja tan perfectamente que se vende solo, ¿no? Y aquí lo veis, ¿no? La clave está en entender al otro. La clave está en saber qué es lo que el otro necesita, no lo que yo quiero venderle. Porque ese es el primer error del empresario, ¿no? El primer error mortal de cualquier empresario es enamorarte de tu producto, ¿no? Te pasas meses desarrollando un servicio, tu software, tu objeto, tu lo que sea, y crees que todo el mundo va a apreciar sus características técnicas y eso que has hecho. Y la realidad es que a nadie le interesa tu producto. Hay una frase de marketing, de un profesor de marketing muy conocido que es Theodore Levitt, ¿no? Que dice, la gente no quiere comprar un taladro con una broca de 8 milímetros. La gente quiere un agujero de 8 milímetros en su pared. Y voy más allá y os lo explico, ¿eh? La gente no quiere el agujero. Lo que quieren es colgar la foto de su familia en el salón para sentirse como en casa. O colgar una estantería para que su suegra les diga lo ordenados que son cuando vaya de visita, ¿no? Entonces, la gente lo que quiere es comprar estatus, paz mental, quitarse una preocupación, tener un alivio. Para eso compran cosas que les hagan sentir eso, ¿no? Mira, para que lo entendáis, ¿no? Lo primero que hay que hacer es entender si alguien quiere lo que tú tienes. No sacar algo y luego ver ya si alguien lo compra, ¿no? Sino entender si alguien quiere lo que tú tienes, ¿no? Os lo explico con un ejemplo muy divertido y es una cosa que hizo McDonald's, ¿no? Muy, muy famosa, em, que hace años quería vender más batidos. ¿Y qué hicieron? Pues lo típico, encuestas. Preguntaban a sus clientes, ¿queréis el batido más dulce, más chocolate, más grande? ¿No? Cambiaron recetas, pero las ventas no subieron, ¿no? Y entonces contrataron un investigador. ¿Qué hizo el investigador? Se sentó en el restaurante, se sentó a observar. Descubrió que casi el 50% de los batidos se vendían antes de las 8 de la mañana, a personas que iban solas, se subían en el coche y se largaban a trabajar. Y el investigador empezó a preguntar a esas personas, oye, ¿por qué compras este batido a las 7 de la mañana? Y entonces la respuesta que le dieron fue, bueno, pues exactamente lo que necesitaban entender. La gente tenía por delante 40 minutos de atasco, aburridos, en el coche. Si compran un plátano, se lo comen en un minuto y se vuelven a aburrir. Si se compran un donut, se manchan el traje. Entonces compraban el batido porque era espeso, tardaban 20 minutos en chuparlo ahí por la pajita que iba tan espeso y les mantenía mientras entretenidos y sin hambre, pues hasta las 12. Fijaos, qué absurdo. Eso lo piensas en una oficina cuando estás diciendo qué producto voy a vender o cómo hago mejor el batido. Es que eso no se te ocurre en la vida. Entonces, McDonald's no competía contra otros batidos, competía contra los plátanos, contra los donuts, contra el aburrimiento. ¿Qué hicieron? Lo hicieron aún más espeso, le pusieron trocitos de fruta para que fuese aún más entretenido de beber y dispararon las ventas. Fíjate. Entonces, antes de lanzar un producto, ¿veis? Y esto es el principio del marketing, es diseñar un producto que alguien quiera. Y eso es validar tu idea, ¿no? Es entender lo que la gente necesita, que eso no vas a poder cambiarlo, coger lo que tú fabricas, lo que tú haces, lo que tú ofreces, ¿no? Y hacer que esa llave, que es lo que tú ofreces, encaje en la cerradura perfectamente. Porque si no, un producto que la gente no quiere, lo vas a tener que apretar con un mogollón de dinero para que alguien, un chalao, te lo compre. Y encima te lo compre y como no es exactamente lo que necesitaba, al final va a acabar poco satisfecho. Entonces igual te lo compra una vez, pero no te lo vuelve a comprar. Y entonces no consigues ese círculo que tú quieres, ¿no? Que es en el que las ventas crecen gastando cada vez menos. Entonces, primero, valida tu producto y pregunta, ¿no? Pregunta a la gente, ¿qué problema intentas resolver hoy? Y volvemos a lo que os decía, ¿no? Porque el producto no le interesa a nadie, le interesa cómo les hace sentir, ¿no? Harley Davidson, ¿vende motos? No.
Harley Davidson vende la rebeldía que tiene un contable de 50 años cuando se pone una chupa de cuero un domingo, ¿no? Esa sensación de libertad. Apple, ¿no? Cuando lanzó el iPod, pues voy a haber dicho, oye, tenemos un reproductor MP3 con 5 gigas de almacenamiento, conexión Firewire, una tecnología de vanguardia. Es que a la gente le interesa nada la tecnología de vanguardia. ¿Qué dijo? Dijo, tengo un cacharrito que mete 1000 canciones en tu bolsillo. Y la gente que está acostumbrada a ir con carpetas llenas de CDs, para los que tengáis 40 como yo, pues esto fue revolucionario, ¿no? Entonces, si tu marketing habla de tus características, eres una commodity, eres como todos los demás. ¿Y qué tendrás que hacer? Bajar tu precio. Porque si yo tengo dos productos que son iguales, ¿cuál compras? El más barato, siempre, siempre el más barato. Pero si tu marketing habla de cómo tu producto hace sentir a tu cliente o cómo soluciona su problema, ahí no tienes competencia. Y eso es lo que tenéis que conseguir. Vale, ¿y cómo lo hacemos? Pues lo primero, con un plan, ¿vale? Porque ya sabemos lo que queremos vender, pero ahora nos tienen que conocer para poder venderlo. En lo que acabas de explicar, o sea, es muy entendible para cuando los productos son tangibles, pero por ejemplo, cuando tú quieres hacer marketing con algo intangible o un servicio, ¿cómo se debe manejar esa parte? Exactamente igual. Pregunta, pregunta a tus clientes. ¿Qué es lo que aprecian de ti? Si ya tienes clientes, pregúntales. Porque igual lo que necesitan de ti eh, no es lo que tú crees que estás ofreciendo. Y lo desarrollo un poquito más. Igual tú crees que les das un servicio de asesoría fiscal, y ellos lo que sienten es que lo que le das es tranquilidad, ¿no? Entonces, no vendas asesoría fiscal, líderes en el sector. Vende, te doy la tranquilidad de que tu fiscalidad o de que tus impuestos los presentamos a tiempo, sin problemas. Y te ahorramos tantos euros, ¿no? Entonces, eso es tener una propuesta de valor que se centra en qué necesitas tú en vez de qué te ofrezco yo. Y volvemos un poco a la empatía. ¿Qué es la empatía en el mundo, en nuestras relaciones, ¿no? La empatía es ponerte en el lugar del otro, ¿no? La empatía es cuando tú estás con una persona, es lo contrario del egoísmo, ¿no? El egoísmo es qué tengo yo y qué quiero yo conseguir. Y la empatía es qué necesitas tú y cómo puedo ayudarte. Ese es el buen marketing. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacer que tu problema desaparezca? Y entonces hay muchas veces que tu problema va a desaparecer con partes del servicio que ofrezco, pero hay otras que ni las necesitas. Mátalas, mátalas. No intentes pelear por, ya, pero es que yo pienso que, da igual, es que, ¿qué piensa el otro? Entonces, haz productos a la medida de lo que necesite el de enfrente. Y ahí es cuando darás con la tecla. ¿Te he resuelto tu pregunta? Sí, gracias. Nada, nada. Genial. Con esto, mira, esto va muy al hilo de lo que te decía, ¿no? No compra tu producto, compra la versión de sí mismo en la que quiere convertirse, ¿no? Ese yo sin esa preocupación que antes tenía. Ese yo con un cochazo mucho mejor que hace que todo el mundo me vea con envidia, ¿no? Hay gente que busca eliminar una preocupación o hay gente que busca conseguir un estatus, un deseo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigues tú con tu producto? Quitar un dolor, dar un estatus, cualquiera de las dos, es un buen objetivo. Si yo tengo un producto y mi objetivo es ganar dinero, olvídate. Que sí que hay que ganar dinero, que no somos una ONG, pero el dinero es una consecuencia del trabajo bien hecho. Entonces volvemos a la estrategia. Estrategia antes que táctica, ¿no? Porque todo el mundo tiene el síndrome del objeto brillante. Sale TikTok, todos a TikTok. El metaverso, todos al metaverso. No, voy a publicar 3 fotos a la semana en Instagram. Pero es que si lo que vendes son audífonos para personas mayores de 70 años, igual no están en Instagram. Igual ahí no tienes que vender en Instagram. Igual tienes que hacer un folleto y colocarlo en las residencias de ancianos y venderás más. Porque la estrategia es ese plan. ¿Por qué estar ahí
va a hacer que mi cliente resuelva su problema. ¿Y cómo se va a traducir eso en dinero en mi cuenta bancaria? ¿No? Hacer marketing sin estrategia es coger la herramienta, el coche equivocado para ir por el camino equivocado.